Mi nombre es Candy Montesino y a continuación estaré hablando sobre los orígenes del socialismo. Tradicionalmente, el socialismo es una doctrina que exige la sustitución de propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Del mismo modo, pide la distribución igualitaria de las riquezas y la eliminación de las clases sociales. Algunos de los antecedentes sobre el socialismo es que la burguesía pasa a ser la clase dominante en la era de la Revolución Industrial. Un grupo de individuos proponen una serie de ideas que más tarde pasó a llamarse socialismo utópico, y las propuestas eran irrealizables y su solución no tenían en cuenta las clases sociales, por lo que se llamó utópico. El socialismo tecnocrático y el fourierismo. La tecnocracia es un posicionamiento ideológico, científico y racional aplicable en campos como el sistema de gobierno, la política y la gestión de la economía. En sí, el socialismo tecnocrático quiere dejar dicho gobierno de los técnicos. La tecnocracia basa su naturaleza en el empleo de un método científico a la hora de abordar asuntos relacionados con la política, la sociedad y la gestión económica. La tecnocracia suele relacionarse especialmente con el pensamiento capitalista y el libre de mercado. Por otro lado, se encuentra Henri de Saint-Simon, que fue un filósofo, economista, teórico socialista y positivista francés, cuyo pensamiento tuvo una influencia sustancial en la política, la economía, la historia, entre otras. Este fue considerado como precursor del socialismo y aseguraba que la sociedad estaba dividida en dos grupos, la clase industrial y la clase ociosa. Llamaba a los industriales a aquellos que con su trabajo podían impulsar lo que la sociedad pudiera avanzar. Y los ociosos para era como aquellos que simplemente vivían a expensas del esfuerzo ajeno. Por otro lado, se encuentra lo que es el fourierismo. Y está Charles Fourier, fue un socialista utópico francés de la primera parte del siglo XIX y uno de los padres del cooperativismo. Publicó sus ideas por primera vez en el 1808 bajo el título de Teoría de los cuatro movimientos. Proponía en ella poder fundar lo que era un orden social en que todas las pasiones humanas, ya sean buenas o malas, se pudieran encontrar en un lugar legítimo y poder tener una satisfacción que pueda redundar en provecho general. El fourierismo se basa en el sistema de ideas económicas, políticas y sociales de Charles y sus discípulos. Entonces, los políticos contemporáneos y los académicos posteriores asociaron lo que era el conjunto de ideas de Fourier con una forma del socialismo utópico. Entonces, el sistema socialista de Carlos Fourier, en el que tiende a destruir radicalmente las bases de la actual organización social, política, religiosa, familiar, son sustituidas por otras completamente. El industrialismo británico moderno era un poco menos utópico que la teoría de Fourier o Saint-Simon. Un ejemplo de esto es el de Robert Owen, el cual fue hijo de un herrero nacido al norte de Gales. Se autoeducó con los libros del patrón para quien trabajaba hasta que llegó a ser contramaestre en una fábrica de hilados de Manchester. Como tal, condujo a la producción con singular eficiencia hasta convertirse en el propietario de la fábrica. Cualquier carácter, desde el mejor al peor, desde el más ignorante al más ilustrado, puede ser conferido a una comunidad o a toda sociedad si se aplican ciertos métodos. Estos eran en gran medida en las manos o bajo el control de quienes poseen el gobierno de las naciones. Esta cita expresa el convencimiento de todos los socialistas de que la transformación de la sociedad está en manos del hombre. A medida que avanza el siglo XIV, una serie de circunstancias coayudan a la consolidación de la teoría socialista. El aumento en número del propietariado y la expansión del industrialismo acrecientan las luchas entre aquel y la burguesía. Gracias a estas luchas, los aspectos más utópicos de la primera teoría socialista van encontrando su fracaso, al mismo tiempo que algunos pensadores comienzan a elaborar un análisis socialista de la filosofía económica del liberalismo.
Ambos factores son la base inicial sobre la que se funda el socialismo posterior. Experiencia en la lucha política y económica y crítica de la doctrina capitalista, de la economía y del Estado. Muchas gracias. Continúa con mi compañero. Mi nombre es Gismeri Ramos y yo les voy a estar hablando acerca de Pierre-Joseph Proudhon. Este nació en Bensagón en el año 1809 y fue hijo de campesinos del Jura establecidos en la ciudad. Estos eran de fuertes convicciones republicanas. La extraña honestidad comercial de su padre y la energía de su madre se graban por siempre en su memoria y también marcan su carácter algunos de sus años mozos dedicados al pastoreo. A los 29 años, a Proudhon le fue otorgada una beca para estudiar en la ciudad de París, donde publicó su primer libro, nombrado ¿Qué es la propiedad?, donde desarrolló la teoría de que la propiedad es un robo, en cuanto que es resultado de la explotación del trabajo de otros. Esta afirmación le costó la pérdida de su beca de estudios. Tiempo después fue procesado y al fin absuelto debido a la publicación de otro polémico libro, tras lo cual se trasladó a Lyon. Aquí escribió su obra más importante, que se llama Sistema de las Contradicciones Económicas o Filosofía de la Miseria, en el 1846. En esta se erige en portavoz de un socialismo libertario y declara que la sociedad ideal es aquella en la que el individuo tiene el control sobre los medios de producción. Bien, ahora mencionando algunos de los autores más importantes del anarquismo entre el siglo XVIII y el siglo XX, tenemos a Max Stirner, filósofo idealista hegeliano del siglo XVIII, que interpretó esta filosofía y la convirtió en una versión más revolucionaria y radical, la izquierda hegeliana, exacto. Y bueno, aquí él criticó duramente la moral burguesa, la religión, la organización política, resaltó sus conceptos de individuo y propiedad, mantuvo una ideología individualista, rozando lo irracional, exaltó la libertad como fuerza vital absoluta y también dijo que no existe tal cosa como un deber moral preciso. Más adelante tenemos a Mijaíl Bakunin, personalidad importante en la sociedad rusa dentro del contexto de la guerra napoleónica del siglo XIX. Contactó con diversas figuras del socialismo, comunismo marxista y primitivo y anarquismo. Representó la filosofía del anarquismo internacional, convencido de que la destrucción total era lo que realmente representaba la revolución, que se caracterizó por ser adoctrinador en las panideas, de actitud anticlerical, propugnaba el sistema federalista, etc. Y por último tenemos a Piotr Kropotkin. Era bastante importante, pero claro, esta filosofía que él tuvo la desarrolló después de largos viajes y actividades políticas y sociales internacionales. Se convirtió en un escritor sistemático y sereno del anarquismo, contrastando completamente con Bakunin y con Stirner, además de que era opuesto al bolchevismo, a la guerra y se puso a favor del comunismo libertario. Su aporte se propagó en el pensamiento anarquista, oponiéndose al extremismo nechayevista, la doctrina de la conspiración y violencia, además de que mantuvo la línea científica señalada por Proudhon y elaboró la versión anarquista del comunismo en su investigación histórica, resaltando la mutua ayuda como un factor de la evolución. Mi nombre es Elaine y yo voy a estar hablando acerca del anarquismo español y la permanencia del anarquismo. El anarquismo español. España es el país más importante en la historia del movimiento anarquista. Paradójicamente, no lo es en la historia de las ideas anarquistas, en el sentido más teórico de la expresión. Una serie de circunstancias sociales, industrialismo deficiente, vida semirural de gran parte del proletariado, hostilidad regional contra un Estado excesivamente centralista, hicieron que la península ibérica fuera el marco de un gran desarrollo anarquista. Permanencia del anarquismo. La revolución bolchevique acabó con el anarquismo en el seno del nuevo Estado soviético. El fascismo hizo lo propio con el intenso movimiento libertario italiano. En Francia, desde el fin de la Primera Guerra Europea, la militancia declinó constantemente a medida que aquel país alcanzaba formas más plenas de capitalismo maduro, mientras que en España
era atacado por las organizaciones comunistas durante la Guerra Civil para ser perseguido sin cuartel por el régimen político implantado en 1939.